primera parte llegamos a la carta, la confesión, el momento en el que todo cambia, pero eso era solo el inicio. Porque una cosa es leer lo que alguien hizo y otra muy distinta es escuchar cómo lo explica, con calma, sin arrepentimiento, como si tuviera lógica. En esta parte vamos a ver cómo lo encontraron, qué dijo durante el interrogatorio y cómo una mente puede construir una realidad, donde todo esto tiene sentido. Pero antes de continuar, si te gustan este tipo de historias, donde no solo vemos lo que pasó, sino intentamos entender por qué pasó, suscríbete, porque lo que viene no solo es perturbador, también es difícil de olvidar. Y ahora sí, vamos a darle. Esa carta no solo cambia la historia, la activa, porque por primera vez no hay algo concreto. No es solo una desaparición, no es solo incertidumbre, ahora hay una voz. Alguien que escribió, alguien que se expuso, y eso es un error. La policía toma la carta, no la leen como una familia, la analizan. Cada palabra, cada línea, cada detalle. El papel, la tinta, la forma de escribir, pero lo más importante, el sobre. ¿De dónde viene? Porque alguien la envió. Y en ese envío hay una pista. Un pequeño detalle en la dirección. Nada obvio, nada que grite aquí estoy, pero suficiente. Siguen ese rastro, van a la dirección, hablan con personas y poco a poco algo empieza a aparecer. Un nombre. No como una certeza, como una posibilidad. Albert Fish. Un hombre mayor, no alguien que encaje con lo que esperarías. No hay antecedentes claros que lo conviertan en sospechoso inmediato, pero hay algo que no termina de encajar. Lo investigan, siguen moviéndose, buscan conexiones y poco a poco la distancia entre la carta y ese nombre empiezan a desaparecer. No es una sola prueba, es acumulación. Detalles que por sí solos no dicen mucho, pero juntos apuntan en una sola dirección. Y en ese punto, la decisión es clara. Tienen que ir por él. Llegan a su ubicación, no hay persecución, no hay intento de huida, tocan la puerta y él abre. No parece sorprendido, no parece nervioso, no parece alguien acorralado. Parece tranquilo y eso es lo que más inquieta. Porque en ese momento la policía no está frente a alguien que está reaccionando. Está frente a alguien que ya sabía que esto iba a pasar. Lo detienen y en ese instante la carta deja de ser una historia. Se convierte en evidencia. Pero lo más perturbador no es que lo hayan encontrado. Es que todo indica que él nunca intentó desaparecer del todo. Como si en algún punto quisiera ser encontrado. Y ahora, esa pregunta ya no es quién lo hizo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo y cómo lo explica? Después de la detención, viene lo inevitable, el interrogatorio. Y aquí es donde todo cambia por completo. Porque hasta ese momento ya había una carta, ya había una confesión escrita, ya había una historia tan perturbadora que parecía difícil de procesar. Pero sentarlo frente a investigadores y escucharlo hablar era otra cosa. Porque lo que esperaban encontrar no es lo que aparece. No hay una negación inmediata, no hay confusión, no hay alguien tratando de desmarcarse de lo que hizo. Hay algo peor, claridad. Albert Fish empieza a hablar, responde preguntas, explica, recuerda, no como alguien que está siendo obligado a enfrentar algo insoportable, sino como alguien que ya ha recorrido esa historia en su cabeza muchas veces. Como alguien que ya no está descubriendo lo que hizo, sino repitiéndolo. Y eso cambia todo. Porque no estás frente a alguien que perdió el control una vez. Estás frente a alguien
que desarrolló una lógica interna capaz de sostener lo que hizo. Describe sus acciones, habla del proceso, de cómo tomó decisiones, de cómo se acercó, de cómo planeó, de cómo ejecutó. No entra en caos, no se contradice, no parece dudar. Y entonces empiezan a aparecer las capas más perturbadoras de su mente. Primero, queda claro algo que ya flotaba sobre todo el caso: la pedofilia. No como una sospecha abstracta, no como una insinuación, sino como una parte central de la forma en la que elegía a sus víctimas. Y aquí hay que decirlo con claridad. No estamos hablando solo de violencia. Estamos hablando de una fijación sexual criminal dirigida hacia menores. Eso es fundamental para entender el caso, porque explica el patrón, explica el acercamiento, explica por qué su comportamiento no era aleatorio. No elegía a cualquiera, respondía a una compulsión profundamente distorsionada. Pero el interrogatorio no se queda ahí, porque lo siguiente que aparece rompe con cualquier resto de lógica normal: el canibalismo. Y lo más inquietante es que no surge en su relato como algo impulsivo. No lo menciona como un acto de locura repentina, no lo describe como algo caótico, lo incorpora como parte del proceso. Practicaba canibalismo no desde el descontrol, sino desde la calma, en la tranquilidad de su propia casa, con tiempo, con intención, como alguien que preparaba algo cotidiano. Y eso es lo que rompe cualquier defensa emocional que todavía uno quiere conservar. Porque ya no estás imaginando a alguien fuera de sí, estás imaginando a alguien que convierte lo monstruoso en parte de su rutina, que lo integra, que lo normaliza, que lo hace encajar dentro de su propia visión del mundo. Y si eso ya es difícil de procesar, el cuadro se vuelve todavía más oscuro cuando empiezan a salir otros elementos. Durante el interrogatorio y los exámenes posteriores, también se documentan conductas severas de autolesión. No pequeñas rarezas, no excentricidades, acciones deliberadas contra su propio cuerpo. Dolor buscado, dolor repetido, dolor convertido en parte de su vida interna. No como accidente, no como descuido, como conducta. Y eso importa mucho, porque revela que la distorsión no solo iba hacia afuera, no solo afectaba la forma en la que veía a sus víctimas, también afectaba la forma en la que se relacionaba con su propio cuerpo. El sufrimiento, para él, no era solo algo que se soportaba, era algo que había integrado. Algo que había dejado de funcionar como señal de límite. Algo que ya formaba parte de su lógica. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. La pedofilia, el canibalismo, la autolesión, la frialdad, la ausencia de empatía proporcional. Vistos por separado, parecen piezas imposibles de unir, pero dentro de su mente sí estaban unidas. Porque Albert Fish no hablaba desde el impulso, hablaba desde una estructura. Una estructura profundamente enferma, sí, pero estructura en fin. Una forma de ver el mundo que se fue construyendo con el tiempo. Una lógica interna que no coincide con la realidad, pero que para él era suficiente para justificar sus actos. Y eso es lo más difícil de procesar. Porque cuando alguien actúa desde la rabia, puedes entender el impulso. Cuando alguien pierde el control, puedes señalar el momento. Pero cuando alguien actúa con una lógica propia, no hay un punto claro donde todo se rompe. Todo ya estaba roto antes. Durante el interrogatorio, también se vuelve evidente otra cosa. No hay una conexión emocional clara con la gravedad de lo que hizo, no hay una empatía en el sentido que esperarías, no hay una reacción proporcional. Y eso es lo que más desconcierta a los investigadores. Porque no están tratando con alguien que se oculta, están tratando con alguien que no ve la necesidad de ocultar. Y en ese momento la pregunta cambia. Ya no es solo qué hizo, es cómo es posible que alguien piense así. La confesión queda establecida. La carta ya no es solo evidencia, es confirmación. Todo lo que está escrito es real. Y ahora el caso ya no tiene duda. Lo siguiente es llevarlo frente a un tribunal y decidir qué hacer con alguien así.
Después del interrogatorio, ya no hay duda sobre los hechos. La confesión existe, la carta coincide, las piezas encajan. Ahora el caso entra a otra fase, el juicio. Y con él, una pregunta mucho más compleja. No solo qué hizo, sino si realmente entendía lo que estaba haciendo. Porque aquí es donde entra el punto más delicado, la defensa. El argumento es claro. Albert Fish no es una persona sana. Su historia, su comportamiento, su forma de pensar. Todo apunta a una mente profundamente alterada. Y si eso es cierto, la pregunta es inevitable. ¿Por qué alguien así puede ser considerado responsable? Durante el juicio, expertos analizan su mente. Se habla de sus antecedentes, de su infancia, de su comportamiento, de la forma en la que interpreta el mundo. Pero hay un problema. A pesar de todo eso, hay algo que no se puede ignorar. Su capacidad de planear, su capacidad de acercarse, su capacidad de actuar sin levantar sospechas, su capacidad de escribir esa carta. Todo eso apunta a algo muy específico. Conciencia. No de la moral, pero sí de sus acciones. Y ahí es donde el juicio se vuelve incómodo. Porque no están decidiendo entre inocente y culpable. Están decidiendo entre dos ideas difíciles. Una mente enferma o una mente responsable. Y el problema es que pueden ser ambas. Al final, el jurado toma una decisión. Culpable. Legalmente responsable. Y con esa decisión, el caso entra en su última etapa. La sentencia. No hay muchas opciones. La gravedad del caso, la evidencia, la confesión, todo apunta en la misma dirección. Pena de muerte. Y así, la sociedad responde a algo que no terminan de entender. No con respuestas completas, sino con una decisión. Pero incluso después del juicio, la pregunta sigue ahí. ¿Qué hacemos con una mente así? Después del juicio, la historia no termina. Porque aunque hay una sentencia, hay algo que no se puede cerrar tan fácil. La dimensión real del caso. Cuando se habla de Albert Fish, es fácil quedarse con un solo nombre. Grace Budd. El caso por el que fue condenado. El caso que expuso todo, pero ese no fue el único. Durante la investigación y en sus propias confesiones, quedó claro que su conducta no fue un evento aislado. Históricamente, se le atribuyen al menos 3 víctimas confirmadas o confesadas. Casos en los que hay evidencia, coherencia en sus relatos y conexión con su patrón. Pero también existen otros casos. Desapariciones, historias incompletas, investigaciones que nunca llegaron a cerrarse. Casos que en el momento no se conectaron. Y eso abre una posibilidad incómoda, que el número real podría ser mayor. Pero nunca se puede establecer con certeza. Y eso es parte del impacto. Porque significa que durante años no fue detectado, no fue detenido, no fue identificado como lo que era. Simplemente siguió operando. Y aquí es donde el contexto importa. Años 20, años 30, un sistema sin las herramientas que hoy damos por hechas. Sin bases de datos, sin coordinación entre ciudades, sin perfiles criminales definidos. Sin una forma clara de conectar los patrones. Y eso creó algo peligroso. Un entorno donde los casos puedan quedar aislados. Donde una desaparición no necesariamente llevaba a otra. Donde el silencio era suficiente para ocultarlo. El caso de Grace Budd no fue el primero, pero fue el que rompió ese silencio. Porque dejó algo imposible de ignorar. Una carta, una confesión, una mente expuesta. Y con eso, la sociedad tuvo que enfrentarse a algo incómodo. Que el peligro no siempre es visible, que no siempre se anuncia, que puede vivir dentro de la rutina, dentro de la normalidad. Este caso deja una marca, no solo por los hechos, sino por lo que reveló. Sobre cómo se investiga, sobre qué se ignora y sobre qué señales pasan desapercibidas. Y sobre todo, sobre hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se rompe y nadie lo ve a tiempo. Pero si algo deja claro esta historia, es que el problema no siempre es lo que vemos.
a veces es todo lo que ocurrió mientras nadie estaba mirando. Hay una idea que nos da tranquilidad, que el mal es fácil de reconocer, que tiene forma, que tiene señales claras, que podemos verlo venir. Pero este caso rompe completamente con esa idea. Porque no estamos hablando solo de alguien que cometió crímenes. Estamos hablando de una mente que logró funcionar mientras se distorsionaba por dentro. Una mente que convivió con otros, que caminó entre personas, que habló, que interactuó, que parecía normal, y eso es lo que realmente incomoda. Porque significa que el problema no siempre está lejos, no siempre está escondido, a veces está integrado, en la rutina, en la vida diaria, en lo que damos por hecho. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es solo cómo alguien llega a hacer algo así, es cómo es posible que nadie lo vea a tiempo. Porque al final, esto no empieza con el crimen, empieza mucho antes. Empieza cuando una mente comienza a romperse y no hay nada o nadie que lo detenga. Y tal vez eso es lo más inquietante de todo. No lo que hizo, sino cuánto tiempo pudo hacerlo sin que nadie lo notara. Si te gustan este tipo de historias, donde no solo contamos lo que pasó, sino que intentamos entender por qué pasó, suscríbete. Porque aquí no buscamos solo impactar, buscamos entender. Y eso es lo que hace que estas historias realmente importen. Recuerda seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @EquilibrioInPod. Y recuerda que también puedes escucharnos en Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast. Nos vemos en el próximo.